Vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo. No se te olvide que estamos estudiando el libro de Éxodo. A mí no se me olvida. Pastor, ¿y entonces por qué no estás predicando cada 8 días? No, porque yo les dije que íbamos a intercalar las enseñanzas de Éxodo con otras enseñanzas. Entonces estamos siguiendo el cronograma que el Señor ha colocado en mi corazón. Éxodo capítulo 6 versículos 10 al 12. Esa es la porción de la palabra que vamos a leer. Y me gustaría pedirles el favor que oráramos y le pidiéramos a Dios que hable a nuestro corazón. Éxodo capítulo 6 versículos 10 al 12. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Entonces el Señor habló con Moisés y dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Cierra tus ojos si estás en casa, si estás acá, dile al Señor: Padre, háblame, utiliza esta palabra para hablar a mi corazón. Es lo que quiero pedirte en esta mañana, Señor. Que utilices este mensaje de tu palabra para hablar a cada uno de nosotros. Habla a mi corazón. Este es un mensaje para mí. Gracias por colocarlo, porque hoy, Señor, este mensaje va a cambiar vidas, va a transformar la iglesia conforme el propósito que tienes con él en Cristo Jesús. Que caiga en tierra fértil, que son nuestros corazones dispuestos a seguirte, a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Solo para recordar un poco la última enseñanza, Dios le dice a Moisés: Moisés, yo me voy a encargar de la liberación del pueblo. Yo personalmente, mi mano poderosa se va a encargar de la liberación del pueblo. Yo lo voy a hacer. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo me voy a encargar de eso. Ve y diles que yo estoy al tanto y yo los voy a liberar. Y Moisés va a donde los israelitas y les dice todo lo que Dios le dijo. Y la Biblia dice que los israelitas, por estar desanimados y por estar esclavizados, no le creyeron a Dios. Oiga, es que el desánimo es una cosa tan impresionante. Cuando uno está desanimado en algo, ¿cómo hace uno para inyectarle ánimo a una persona que está desanimada? Te pregunto yo, ¿cómo haces tú para inyectarle? Hasta que yo sepa, no hay inyecciones de ánimo. Bueno, alguien dice: pastor, ¿y un Red Bull? No, eso no te sirve por un ratico. Ojo con esos productos que tienen tanta azúcar y tantas cosas que las cosas no son buenas. Un pueblo desanimado, un pueblo esclavizado, las mejores noticias no lo reciben. Cuando estamos atados, ya hablamos de eso, entonces no podemos cumplir el propósito y el plan de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé libertad, amén, pero que nos anime, nos fortalezca. Entonces el Señor habló con Moisés, versículo 10, y dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor, oiga, hablando de desanimados: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Este sí estaba, mejor dicho, yo digo que en la última. Además, no tengo facilidad de palabra. Pero es que pongámonos en los zapatos de Moisés. Vas a ir donde faraón, que es el rey de Egipto, la autoridad máxima, un hombre poderosísimo, y le vas a decir: deja ir a mi pueblo. Pero el propio pueblo de Dios ya no le creía a Moisés. Moisés está reticente, dice: Señor, pero ¿cómo quieres que vaya y él me crea si el pueblo ni siquiera me cree? Además, no tengo facilidad de palabra. Otras versiones bíblicas dicen: soy torpe para hablar, torpe de palabra. ¿No? Al parecer Moisés en este momento, pero siempre cuando se encontró con Dios, le dijo: Señor, yo no sé hablar, yo soy torpe, la gente no me entiende, yo no entiendo lo que me pasa, yo hablo con las personas y las personas no me entienden, yo no tengo facilidad.
Bueno, quiero hacer un breve paréntesis en el tema de fondo para tocar un tema muy interesante a partir del versículo 13. Miren el versículo 13. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y a Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Atentos, 14. Estos fueron los jefes ¿de qué? De las familias patriarcales. Diga conmigo, familia. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Limni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musí. Estos fueron los clanes de Leví según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicrí. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitrí. Aarón se casó con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abisaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familia. Oiga, no hay nada más aburridor que leer las genealogías bíblicas. Qué cosa más aburridora. Y usted empieza y parece que no terminara jamás. Y uno dice: Señor, ¿y por qué está eso ahí? Qué cosa tan aburridora. ¿No hay algo más dinámico? Pues yo no sé si hay algo más dinámico, pero no hay nada más especial que saber que es el Dios de las familias y el Dios de las generaciones. Amén. Porque por eso están las genealogías, para recordarnos que Dios no es solamente el Dios de una persona. Es verdad que la fe es personal, pero esa fe personal puede transformar la vida de una familia para siempre. Lo que es la fe personal se puede transformar en la vida transformada de una familia para siempre. El poder de Dios obra en las familias. Muchos de nosotros llegamos de primeros al Señor. Yo llegué de primero en mi caso. Hoy toda mi familia está con el Señor, mi núcleo familiar, esposa, hijos. Y cómo me gustaría que en años futuros se diga: Hernán y Claudita sirvieron al Señor, y sus hijos Juan Diego y Pablo lo sirvieron, y sus nietos lo sirvieron y le creyeron y siguieron adelante de la mano del Señor. Amén. Este próximo sábado a las 2 de la tarde vamos a estar hablando de esto, de cómo hago yo para tener una familia que honre al Señor y que el evangelio siga generación tras generación. Amén. Familias perfectamente imperfectas, porque no somos perfectos. Nuestra fe no nos hace personas perfectas, pero sí personas dóciles a la voz de Dios. Y cuando hay alguien dócil a la voz de Dios, la bendición viene sobre esa persona, sobre su familia, sobre las generaciones futuras y venideras. Que Dios bendiga las genealogías bíblicas. Amén. Lo vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento, los nombres puntuales. Inclusive cuando empieza el Nuevo Testamento en Mateo, se habla de la genealogía de Jesús.
¿De dónde viene el Señor Jesucristo? Es importante, no hay que dejarlas a un lado. Cierro el paréntesis y regreso al tema del sermón. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Voy a confesarles algo. Cuando llegué a este versículo de la Biblia, se me estalló la cabeza. Se me estalló. Escuchen. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés. Escuchen lo que Dios le dice a Moisés. Te pongo por Dios. A Moisés. Te pongo por Dios sobre el faraón. Se me estalló la cabeza. ¿Cómo así que Dios le está diciendo a Moisés que lo pone por Dios ante el faraón? Por encima de faraón, por encima de todas las personas está Dios. Amén. Moisés va a ser Dios para faraón. Wow. Voy a tratar de explicar esto. Los faraones se creían dioses con de chica. Es más, eran tratados como tal. A los faraones les daban adoración, porque ellos se creían deidades. Los faraones tenían un liderazgo muy fuerte, muy prominente. Uno de los problemas de Moisés con el llamado de Dios era que él sabía cómo era Faraón. Sabía que era un hombre duro, implacable, poderoso. Por eso es que va donde Dios y le dice: Señor, pero ¿qué le voy a decir yo a Faraón si ni siquiera mi pueblo, tu pueblo me cree? Y yo no sé hablar para acabar de completar. Y Dios le dice: toma en cuenta que te pongo a ti te pongo por Dios sobre Faraón. Para intentar entender eso, tomé el estudio que suelo hacer de las diferentes versiones bíblicas, porque cuesta trabajo entenderlo y hay que entenderlo. Una dice: yo te hago como Dios para Faraón. Otra distinta pues a la NBI: yo te hago como Dios para Faraón. Otra: voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón. Que actúes en mi lugar, o sea, en el lugar de Dios. Otra: voy a permitir, esa ya la dije, cuando te presentes ante el Faraón, será como si yo mismo estuviera allí. Mire que vamos tratando de entender qué es lo que Dios le está diciendo. Cuando te presentes ante Faraón, será como si yo mismo estuviera ahí. Yo haré que para el Faraón parezcas como Dios. Otra: tú desempeñarás el papel de Dios ante el Faraón. Wow. Otra más: ante el Faraón tú serás como si fuera yo mismo. Yo te he constituido Dios para Faraón, dice otra. No sé si tenías en referencia ese versículo. A mí me rompió la cabeza. ¿Qué significa estar como Dios sobre Faraón? ¿Qué significa estar como Dios ante Faraón? Vamos a volver a Éxodo 6, versículos 10 al 12, donde empezamos. Y vamos a leer esto con tanta atención. Entonces el Señor habló con Moisés y dijo: ve y habla con Faraón, con el Faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el Faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Moisés está colocando humanamente sus criterios. ¿Es válido o no? ¿Es válido? ¿Cuál es la realidad para Moisés? Ni los israelitas me creen. ¿Con qué cara voy a ir a presentarme yo allá ante Faraón a decirle que dijera al pueblo
Si ni siquiera los israelitas me creen, yo soy una persona, no sé, no me entiende la gente, no me hago entender, no tengo facilidad de palabras, soy torpe para hablar. Está colocando toda su realidad. Una cosa es la realidad, es decir, lo que nosotros vivimos, y otra cosa lo que Dios está viendo. Amén. Yo no le estoy diciendo aquí a nadie que se salga de su realidad. La realidad que estás viviendo es una sola. Pero esta semana aprendí algo. Una cosa es la realidad que nosotros vivimos y otra la verdad de la palabra de Dios. Dos cosas diferentes. Tú puedes estar viendo una realidad cruda, difícil, qué sé yo, pero Dios tiene un plan superior. ¿Ves? Ahora, mira el versículo 7, capítulo 7, versículo 1 nuevamente. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Saben qué me gusta de Dios? Que Dios es persistente. Digan amén, iglesia. Dios es persistente. Moisés le dice: no, Señor, eso es imposible, eso no se va a poder, yo no sé hablar. Vaya, hombre, vaya. Dios persiste con nosotros. Amén. Persiste. Puede que tú digas: esto está muy difícil, es que ya no hay salida, es que no hay solución. Y Dios te dice: sí hay, sigue adelante. Eso me gusta, ¿no? Dios es persistente. Con nosotros es persistente. Ante la realidad que Moisés está enfrentando, Dios le dice: yo te pongo a ti por Dios sobre Faraón. Cuando pensamos que no podemos, que no hay salida, que no hay solución, que ya hemos hecho quizá lo humanamente posible, cuando decimos: pero ¿para qué insistimos más? Dios nos da su capacidad, su fuerza, su sabiduría para estar por encima de las situaciones que nos superan o que nosotros no podemos controlar. Amén. Moisés no lo podía controlar, no era en sus fuerzas, era en las fuerzas de Dios. Dios le dice: vas a estar con mi poder, con mi capacidad, con mi conocimiento por encima de Faraón. ¿Saben qué representa esto para nosotros? Que Dios está al control. Que Dios está al control de cada situación que nos supera. Hay cosas que las damos por perdida o que son difíciles, por perdidas o que son difíciles. Pero cuando Dios está al control, ¿habrá algo difícil para Dios? La Biblia dice: yo te pongo por Dios. Yo te pongo por Dios. No está diciendo que Moisés sea Dios. Dios hay uno solo. Amén. En el hebreo original, la palabra original para Dios en ese versículo, como en muchos del Antiguo Testamento, es la palabra Elohim. Elohim significa Dios. Yo te pongo por Elohim. Tú vas a ser un Dios para Faraón. ¿Sabes qué significa eso? Que todo el poder, toda la capacidad, toda la opresión de Faraón va a estar por debajo de la capacidad de Moisés. Porque Moisés ahora está con la capacidad de un Dios. ¿Qué digo de un Dios? De Dios. Uy, esto es impresionante. La Biblia dice: yo te pongo por Dios. ¿Saben cómo lo entiendo para nuestra vida? Que Dios nos coloca por encima de las circunstancias, de las situaciones, incluso de las personas. Que Él nos coloca. No es que nosotros estemos por encima de las situaciones o circunstancias. De hecho, muchas veces estamos por debajo. ¿No te has dado cuenta? Por lo menos eso es lo que percibimos. Señor, pero yo no voy a salir de esto. Pero Señor, esto no va a cambiar a mi favor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido por debajo? Así se sentía Moisés. Y Dios le está diciendo: tú vas a estar por encima. Faraón representa al adversario, al enemigo. Faraón representa la opresión, los problemas, la esclavitud. Eso representa a Faraón. Y Dios le está diciendo a Moisés: tú vas a estar por encima de todo eso.
A mí eso me impresionó. Cuando he tratado de entender esto, preparando estas notas, dije, Señor, ¿qué es esto? Dios no le está diciendo a Moisés que Moisés es un Dios. Ojo con ese concepto, porque ese es un concepto de la nueva era. La nueva era dice que los seres humanos somos dioses. Es un concepto erróneo. Yo te pregunto, ¿qué clase de Dios es aquel que no se ha dado cuenta que es Dios? Qué palabra más ridícula. Somos dioses, pero no nos hemos dado cuenta. No somos dioses, somos seres humanos, creación de Dios, carentes y necesitados. Pero cuando estamos con Dios, Él nos pone por encima. Esa es la diferencia. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. No lo está haciendo un Dios. Le está diciendo, yo te voy a dar mi capacidad, mi poder, para que tú domines al faraón. Vean, estuve pensando en esto. Nuestro adversario es el diablo. Eso dice la Biblia. Amén. El diablo está por debajo de nosotros, no por encima. Si lo estamos entendiendo. Yo te pongo por Dios sobre faraón. El Satanás está por debajo de nosotros. Ahora me puse a pensar y a analizar el tema. La Biblia dice que Dios hizo al ser humano, a los seres humanos, mayor que los ángeles. En ese sentido estamos por encima de los ángeles. Pero nosotros pensamos que es al contrario. Pensamos que Satanás está por encima de nosotros y que nos puede dominar. Cuando tú eres un creyente que estás caminando conforme a lo que voy a enseñarte a partir de aquí hacia allá, vas a entender que Satanás está por debajo de tus pies y que tú le pisoteas su cabeza. No porque seas poderoso, no porque esté en ti la capacidad, sino porque Dios está contigo. Amén. Pero lo hace con el diablo, con las circunstancias difíciles. No es que nosotros estemos por encima de las situaciones, circunstancias o personas. Es que Dios nos pone allí, nos pone. Escuchemos esto. Vuelvo al versículo 7:1. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo, diga te pongo. ¿Quién es el que lo está colocando? Dios. ¿Quién es el que nos coloca a nosotros? Dios. Te pongo a ti por encima de las circunstancias. Vas a ser capaz de estar por encima de toda situación o circunstancia difícil, incluso del enemigo, incluso de personas, porque yo estoy contigo. Te pongo. Y la pregunta que me hacía es, ¿cuándo lo hace el Señor? ¿Cuándo nos pone Dios por encima de las situaciones? Porque que yo sepa, las circunstancias y las situaciones son tan difíciles que parece que nunca fuéramos a salir de ellas. Entonces, ¿cuándo es que Dios nos coloca por encima? Primero Él es el que nos coloca. Y segundo, ¿cuándo lo hace? Quiero devolverme un poco en esta historia de Moisés para tratar de entender esa respuesta. Moisés se crió en el palacio. Moisés era un sucesor al trono. Moisés pudo llegar a ser faraón porque era sucesor al trono. Dios permitió eso, ¿lo recuerdan? El bebé que sale del río, de la canasta, lo toma la hija de faraón y lo lleva al palacio para ser criado como un príncipe poderoso. La Biblia dice que Moisés era un príncipe poderoso. Entonces Moisés en el palacio aprendió las costumbres de Egipto. Hacía las cosas como se hacían en Egipto. Fue formado de esa manera. Era un príncipe. Pero en la sangre, en el fondo de su corazón y en su sangre, por sus venas, corría sangre hebrea. Y eso lo jalaba duro. Y un día quiere resolver el problema de los hebreos con su propia mano. Está Moisés haciendo las cosas a su manera. Y entonces se va y mata a un egipcio. ¿Lo recuerdan? Mató a un egipcio y lo escondió. Pero lo vieron porque entre el cielo y tierra no hay nada oculto. Y al siguiente día, cuando quiso salir en defensa de sus hermanos, ¿se acuerdan lo que le dice a alguno? ¿Qué vas a matar?
al egipcio, ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio y lo escondiste? Entonces Moisés traicionó a Faraón al matar a un egipcio. Traicionó sus principios, los del palacio, y le tocó salir huyendo. ¿A dónde huyó? Al desierto. El desierto representa para el creyente los tiempos de crisis, cuando las cosas no salen bien. El desierto es un tiempo difícil, duro. Y en el desierto tuvo un encuentro con Dios. Se llama el encuentro de la zarza ardiente. ¿Te acuerdas? Se quema un arbusto. Moisés ya llevaba años pastoreando, 40 en la monotonía. Se quema un arbusto y dice: este arbusto, ¿por qué no se consume? Entonces se va y se acerca y Dios le dice: Moisés, quítate las sandalias. Escucha, iglesia, quítate las sandalias porque estás pisando terreno santo. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a Moisés? No es a tu manera, no era con los principios del palacio, es con mis principios. Vive en santidad, vive en santidad. Moisés se encontró con Dios para vivir en santidad, porque descalzarse ante Dios es: listo, Señor, yo no lo voy a seguir haciendo como lo vengo haciendo. Es despojarse: ahora lo voy a hacer como tú lo digas, para entender el propósito de Dios para él. Entonces Dios le dice: voy a liberar al pueblo, pero lo quiero hacer contigo. Wow, lo quiero hacer contigo. Fíjense ustedes de dónde viene Moisés: de hacer las cosas a su manera, a entender que Dios tiene un propósito para él, pero que para entender el propósito y hacerlo a la manera de Dios debe vivir en santidad. Y entonces Moisés fue pulido por Dios durante un largo periodo de tiempo. Fue pulido. Su corazón fue preparado para llegar a este momento. Dios le había dicho a Moisés: vaya donde Faraón, y Moisés ya había ido. No sé si ustedes lo recuerdan. Moisés fue donde Faraón y le dijo: el Señor dice que deje ir a mi pueblo. ¿Sí? ¿Y quién es el Señor? ¿Y qué hizo Faraón? No sé si recuerdas. Puso más trabajo. Moisés ya había donde Faraón 2 veces antes. ¿Y qué hizo el Faraón? Más carga, les quitó la paja. Ahora tienen que ir a conseguir la paja. Y entonces Moisés va donde el pueblo, y el pueblo le dice: no, hermano, pero las cosas estaban mejor antes de que usted llegara. Por lo menos nos daban la paja. ¿Y qué crees que estaba haciendo Dios con todo eso? Estaba puliendo su corazón, haciendo que Moisés cayera en cuenta que las cosas no eran a su manera, sino a la manera de Dios. Cuando Moisés entiende que las cosas son en santidad, que son a la manera de Dios, que Dios tiene un propósito para él, Dios dice esto: ahora te voy a colocar como Dios sobre Faraón. Ahora vas a estar por encima de los problemas. No sé si lo estás entendiendo, iglesia. Si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, jamás vamos a estar por encima de las cosas. Porque el respaldo de Dios se obtiene cuando somos sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Porque cuando tú te afinas con Dios y dices: yo lo voy a hacer como Dios quiere, y vives en santidad y te comprometes con Dios y entiendes el propósito, Dios te dice: te pongo por encima de los problemas. No importa cuáles sean los problemas, tú los vas a gobernar, no los problemas a ti. Y déjenme decirles algo esta mañana, iglesia: mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, los problemas nos van a dominar y nos van a ganar. Y les voy a decir por qué: porque no vamos a tener el respaldo de Dios. Pero si lo haces como Dios quiere, vas a estar por encima de las situaciones difíciles y vas a decir: wow, Señor, si era verdad que es posible vivir en gozo, en alegría. Lleva esto a tu economía, lleva esto a tu familia, lleva esto a tu interior, llévalo al área que quieras. Yo te pongo por Dios ante Faraón. Me rompió la cabeza, hermano. Que Dios nos ponga por encima de nosotros y que nos digas: cuentas con mi capacidad, cuentas con mi poder, cuentas con mi respaldo.
¿Tú te puedes imaginar ese respaldo? ¿Puedes imaginarte que vivas la vida en el respaldo de Dios? Lo que pudiera llegar a pasar en tu vida, en tu hogar, en tu corazón. Pero para llegar a ese punto, Dios trató con el corazón de Moisés. Le pidió santidad, le pidió humildad, le insistió, le dijo vaya nuevamente. Moisés había podido decir, no, le dijo 2 o 3 veces: esto para mí no tiene sentido. Hay personas que piensan que lo que está pasando no tiene sentido, porque no logran resolver los problemas. Vas a seguir sin sentido si no te alineas con Dios. Pero si te alineas con Dios y Dios te pone por encima, tú vas a decir: wow, Señor, ¿qué es esto? ¡Qué bendición! Vamos al versículo 2. Éxodo capítulo 7, versículo 2. Escucha esto, porque esto es impresionante. Tu obligación, diga conmigo, tu obligación, es decir todo lo que yo te ordene que digas. Esto es muy bonito, esto es muy interesante. Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le presenta todas sus objeciones: cansado, no me creen. Dios le dice: vea, yo suelo utilizar una palabra cariñosa. Cuando la utilizo con cariño. Vea, viejo, yo te voy a colocar como Dios sobre Faraón. Tu obligación, escucha esto, no si tú quieres, no si te parece, porque así vivimos muchas veces los cristianos. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Y entonces, cuando predicaba esto en el primer servicio, vino una pregunta a mi corazón: ¿cómo son mis palabras? ¿Estoy hablando las palabras de Dios? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué me escuchan decir las personas? ¿Cómo estoy hablando? Estoy en medio de un problema. ¿Qué palabras estás utilizando? ¿Las de Dios? Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Yo creo que a Moisés le está quedando claro que cuenta con todo el respaldo de Dios y con todo el poder de Dios y con toda la capacidad de Dios si hace lo que Dios le dice. Amén. Si no, no. Si no, no. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene. Tu hermano Aarón, por su parte, pedirá al faraón que te deje salir de su país, a los israelitas. Voy a tratar de explicar esto. La figura del profeta. La figura del profeta en la Biblia es el que habla las palabras de Dios. Moisés tenía una tara con su manera de hablar. Era torpe. Pero Dios le puso a Aarón. Tú serás Dios, Aarón será tu profeta. Tú estás en obligación de decir lo que yo diga a Aarón. Aarón, Dios dice esto. Dios dice que hagamos esto. Y Aarón va a ir a decirle al faraón: esto es lo que Dios dice. Esa es la figura del profeta. La vamos a ver a partir de ahí en todo el Antiguo Testamento con los grandes profetas de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que Dios va a favorecernos con los recursos que necesitamos a pesar de nuestras limitaciones. Porque alguien puede decir aquí: pastor, pero yo lo he intentado todo, pero yo he tratado de hacerlo. Dios te va a poner los medios y los recursos, las personas. Van a aparecer recursos y circunstancias y situaciones que tú vas a decir: pero ¿de dónde? ¿Por qué? Porque estarás por encima de las circunstancias cuando seas obediente a Dios, cuando camines como Dios quiere, cuando vivas en santidad. Me preguntaba yo, pensando en esto, ¿por qué Dios estaría? O si Dios estaría obligado en colocarnos por encima nosotros de las situaciones. No, no. Dios quiere hacer eso. Dios quiere hacer eso, amén.
ponernos a nosotros a caminar por encima de las situaciones difíciles, aún pisoteando al enemigo. ¿Te imaginas lo que es contar con el respaldo de Dios? ¿Pero por qué lo haría? La Biblia dice, versículo 3, yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allá los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dos cosas acá muy interesantes. Dios le dice a Moisés, yo te voy a poner a ti como Dios sobre Faraón. Tú solamente di lo que yo te ordene que digas. Versículo 3, yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. ¿Quién va a hacer las señales milagrosas? ¿Y quién estaba como Dios sobre faraón? ¿Quién va a hacer las señales milagrosas? Moisés. Porque Moisés comienza a fungir como Dios. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Comienzas a moverte en el poder de Dios. ¿Sabes quién empieza a mandar las señales? Moisés. Vamos a ver en futuras entregas las plagas, que es un pasaje famosísimo. Bueno, de hecho son varios capítulos. Y Moisés ordena las plagas, porque Dios le dijo, yo te voy a poner a ti como Dios. Y tú vas a ver a Moisés haciendo eso. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque eso fue lo que Dios dijo. Yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia, sacaré de allá los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allá a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Hace 20 días se me acercó uno de los chicos de la iglesia, 12 o 13 años, con unas preguntas sencillas con que ellos salen. Pastor, ¿por qué el Señor endureció el corazón del faraón? Y tú dices, Señor, ayúdame, dame revelación. El faraón no era ninguna buena persona. Ustedes se imaginan a Moisés volviendo donde el faraón y dice, bueno, faraón, ¿qué pensó, mano? Uy, no, yo estoy muy arrepentido de haberte dicho que no, salga con el pueblo, hermano, qué pena con ustedes, haberlos retrasado. Qué vergüenza, de verdad. Ve, háganme un favor, llévense todas estas riquezas. ¿Eso iba a hacer faraón? Jamás iba a hacer eso. Faraón era un hombre arrogante, de un corazón endurecido. ¿Acaso la liberación de Israel iba a estar en gloria de faraón? No, va a estar en gloria de Dios. Amén. Cuando Dios resuelva el problema en el que estamos nosotros, ¿quién se va a llevar la gloria? Dios, no nosotros. Él es el que va a decir, y tú vas a decir, gracias Señor, porque fuiste tú el que hizo esto. Yo estaba perdido. Esta situación estaba en caos, yo no tenía salida, y tú lo hiciste. Amén, tú lo hiciste. Eso es lo que va a pasar ahí. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allá a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Versículo 6, léalo conmigo. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. ¿Cumplieron cómo? Al pie de la letra. En la Biblia no hay nada caprichoso. Cumple al pie de la letra lo que Dios quiere, y verás cómo Dios te coloca por encima de las situaciones difíciles. Amén. Sé obediente a Dios. Cumple al pie de la letra lo que Dios espera que hagas, y verás Dios cómo te pone por encima, sobre circunstancias, sobre personas, sobre situaciones. Dice la Biblia que Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra
las órdenes del Señor. Jesucristo solía decir algo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Queremos estar por encima de las situaciones difíciles? ¿Queremos salir de lo que nos está pasando? ¿Queremos que Dios esté al control y nosotros podamos decir gracias, Señor? Cumplamos al pie de la letra. Hagamos lo que Dios espera que nosotros hagamos, y nos va a poner por encima de toda circunstancia difícil. Mientras no sea así, vamos a seguir sufriendo las penurias, la esclavitud, las circunstancias difíciles. Y esto que voy a decir es muy triste, pero es una realidad. Muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Estamos en la dura, en la difícil, en la esclavitud, en el problema, y decimos: ¿por qué no salgo de esto? Y la pregunta más bien es: ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de esto? Y Dios nos está diciendo hoy, en el ejemplo de Moisés, que si somos obedientes, si vivimos en santidad, si entendemos el propósito, Dios nos va a colocar por encima. Amén. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El uno tenía ¿cuántos? 80 y el otro 83. Ustedes saben cuántas veces he escuchado a las personas cuando les he dicho: esto es lo que Dios quiere que hagas, decirme: uy, no, pastor, yo ya estoy muy viejo para hacer eso. Yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy muy grandecito. Moisés tenía 80 y Aarón 83. Nunca es tarde para obedecer a Dios, amén. Nunca. Y cuando obedecemos a Dios, entonces Dios voltea la torta y nos coloca a nosotros por encima. No importa los años que tengas, sé obediente a la voluntad de Dios, y vas a ver Dios cómo va a cambiar las circunstancias y nos va a colocar por encima, al control. Como dice un amigo mío que quiero mucho: Dios al mando. Dios al mando, hermano, porque tú eres obediente y te pone por encima. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos en esta mañana. Piensa en las circunstancias que vienes atravesando. Tal vez son años, tal vez es angustia, tal vez es tristeza, es preocupación por ese problema personal, familiar, económico, por algo personal, sentimental. Creo que el Señor hoy habla claro a nuestro corazón, como habló con Moisés. Creo que el Señor hoy habla claro a nuestras vidas, como habló con Moisés, para decirnos: ve a hacerlo. Pero ahora hazlo a mi manera. Ahora hazlo con mis fuerzas, no en tus fuerzas, no en tus criterios. No sigas haciéndolo como vienes haciéndolo. Cambia. Cambia por mis criterios, nos dice el Señor hoy. Quítate las sandalias, estás pisando terreno santo. Vive en santidad, comprende mi propósito, ajústate a mi plan y verás cómo te pongo por encima de las circunstancias. ¿Por qué hemos estado por debajo de las circunstancias? Me pregunto yo. Porque uno tras otro fracaso, una tras otra caída. ¿No será que lo estamos haciendo a nuestra manera? Yo cambiaría. Con tus ojos cerrados, déjenme decirles esto. Yo te garantizo que si haces lo que Dios quiere que hagas, muy pronto tu vida va a estar tan especial, va a ser tan especial, y va a haber tanto control en lo que suceda, que tú te vas a quedar aterrado. Y te lo garantizo, porque eso dice la palabra y porque yo lo he comprobado con mi manera de vivir. Cuando me he alineado con Dios y he hecho las cosas como Dios quiere, la bendición es automática. El control, el poder, la sabiduría de Dios. Cuando no, vueltas en el desierto.
Yo quiero estar por encima, yo sé que tú también. Hoy te animo, iglesia, a que escuchemos la voz de Dios. Esta es una palabra rara, impresionante. ¿Quién va a estar por encima como Dios por encima de algo? Al que Dios pone, al que le obedece, al que le cree. Así son las cosas con Dios. ¿Quieres estar al control, por encima? Hazlo como Dios espera. La Biblia dice: Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Para enfrentarte a una crisis, a un problema y saber que lo vas a resolver, debemos ser obedientes. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y que conforme a la palabra que el Señor nos da hoy, actuemos para que veamos la mano de Dios sobre nosotros. Comienza a orar y coloca en perspectiva tu situación, y ahora coloca en perspectiva el poder de Dios y dice: Señor, yo quiero estar por encima. Yo quiero estar por encima, yo quiero estar al control, yo quiero estar a la cabeza. Siempre a la cabeza, nunca en la cola, dijo el Señor. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte en esta mañana y darte gracias, Padre, porque tú eres fiel. Enséñanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra. Yo me arrepiento de hacer las cosas a mi manera, y te pido que me ayudes. Yo quiero hacerlo como tú digas. Quiero saber que cuento con tu poder, con tu control, con tu conocimiento, con tu sabiduría. Yo tengo fe, Señor, que esto se va a resolver. Yo tengo fe que en mi vida las cosas van a cambiar. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero yo te necesito. Yo te necesito, dile en esta mañana, para vivir como tú quieres que yo viva, para ser obediente. Y gracias porque veo la victoria. Gracias porque veo, Señor mío, la bendición. Gracias porque veo tu respaldo. Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me acompañe y yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque tú me pones a la cabeza de las circunstancias, de las situaciones, de las personas, no por debajo, incluso de Satanás. Estoy por encima de Satanás, pisoteando su cabeza, porque estoy contigo, viviendo en santidad, agradándote. Gracias por tu respaldo. Gracias, Padre, ayúdanos a salir adelante. Aquí hay personas, Señor, en crisis personales, crisis matrimoniales, crisis familiares, crisis económica, crisis relacional. Pero yo confío plenamente, Señor, que tú nos vas a ayudar a salir adelante y que sobre esa situación vamos a estar por encima. No serán mis sentimientos los que me gobiernen, será tu Espíritu Santo. No será el enemigo el que gobierne mi vida o mi hogar, será el Espíritu Santo. No serán las dificultades las que me gobiernen, será la bendición que traerás tú, Señor. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. No me permitas decir: estoy muy viejo, muy grande, muy joven, soy un niño. Ayúdame a ser obediente, Señor. Como joven ser obediente, como adulto ser obediente, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.